Estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer. No sientes miedo, sigues sonriendo. Entonces me gusta pensar hasta dónde llegaré. Difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través de mi persiana americana. Lo que pueda suceder. No gastes fuerzas para comprender. Solo así yo te veré a través de mi persiana americana. Las 8 de la mañana con 7 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Acá estamos nosotros ya instalándonos en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9 y nos disponemos como todas las mañanas a acompañarlo con la información. Hasta las 9 de la mañana somos
la otra gestión, y nosotros los conductores, Claudio Lobos y mi compañera, mi compañera de todo, Karina Tabarro. Acá estoy, acá ¿Cómo estoy. estás? Bien, buen día. Acá acomodando el micrófono. Siempre me cuelgo con lo mismo, con el micro. Ajá. ¿Cómo están? Buen día para todos. Buen jueves. Qué rápido se está pasando esta semana, semanita corta, ¿cómo se Claro, siente, y lunes feriado, sí, cambia, ¿no? Sí. Ya empezás la semana con otra predisposición, ¿viste? Sabés que va a ser Claro, tal cortito, cual. entonces la encarás de otra manera. Es cierto, es cierto. Y en esta jornada vamos a saludar a nuestro comandante Brian Álvarez, ya está en los controles. Juli Quirós aquí con nosotros en el estudio, con las redes, plataformas y demás yerbas. No malinterpreten. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, meteorológicamente hablando, linda mañana en Río Gallegos. Sí, ¿no? sí, muy. 7 grados la temperatura actual en la capital de la provincia de Santa Cruz, el registro de las 8 de la mañana. 2 grados 6 la sensación térmica, viento del sudoeste a 31 kilómetros en la hora, dice, Sí. pero la realidad es que aquí no se siente en absoluto. Aquí en la zona céntrica de Río Gallegos no se sienten esos 31 kilómetros No. en la hora. Y en el estudio menos, ¿no? No, Claro. sí se sintió el viento, su intensidad bastante alta ayer en horas de la tarde. Sí. 6:30, 7 de la tarde se levantó con todo. Tremendo, tremendo fue a ese horario. Pero después amainó bastante también, Ujú, ¿eh? así es. Bueno, se estima que la máxima hoy llegue a los 12 grados centígrados. Ujú. Por la mañana el cielo permanecerá parcialmente nublado, por la tarde también, y por la noche también parcialmente nublado. Bien, bueno, perfecto. Bien, Muy nublado para toda la sí, jornada. viento rondará una intensidad 40 kilómetros en la hora, en la mañana y en la tarde. Las ráfagas probablemente lleguen alguna que otra a los 60 kilómetros en la hora, pero bueno, buenas condiciones para el día de hoy. No hay probabilidades de lluvia. Y para mañana mejora significativamente la temperatura. Mañana viernes, 17 grados de temperatura máxima. ¿En serio? Ujú, 17. Qué 17 de lindo. máxima. Sí. Buenísimo. En Perito Moreno, Sí. 7 grados la temperatura actual, cielo también parcialmente nublado, y se estima que la máxima, a ver si la tengo por aquí, no la tengo, para saber a cuánto, 13 grados la temperatura máxima prevista para hoy para el noroeste, 15 en realidad la máxima prevista para hoy para la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz. Perito, Los Antiguos y alrededores. Bueno, bien también, ¿eh? Donde sí hubo viento, pasó el vendaval, fue en Santiago de Chile. Ah, sí, y qué vendaval, ¿no? Sí, le pegamos la pasada al Colo-Colo. Con el nuevo 7 que tenemos, Advíncula, qué goleador. Teníamos un 7 oculto ahí. ¿Cómo cambió, Increíble, eh? Sí, le pegó, le pegó. Bueno, venimos Y bien. por el otro lado, Barco, el coloradito que la No, vino no. rompiendo. Sí, totalmente, Aunque, totalmente. bueno, al margen de esto, la noticia para los santacruceños, al margen del triunfo de Boca. Sí, primer- que para mí es lo más importante, Ujú. sin lugar a dudas. Sí, hoy Sin yo lo lugar a pongo a la par con la convocatoria de los dos jóvenes de Santa Cruz, convocatoria No, sí, sí, es genial, para histórico. para la selección argentina sub-20, dos santacruceños convocados. Ujú. Se te infla el pecho, che. Toto Avilés de acá de Arriba Gallegos Sí. y Juancito Gauto de Perito Moreno. ¿Mm? Dos jóvenes de acá de la provincia que, bueno, fueron convocados en un plantel de, creo, 23 jugadores, ¿no? 23, 24, dos santacruceños para representarnos al país en el mundial que se va a jugar acá en Argentina. Ya quiero sacar un pasaje para ir a verlo. ¿Qué crees que te diga? Qué lindo Bueno, sería. hacelo. Sería bueno, sí, Sí. hermoso. ¿Cuándo hermoso. empieza el mundial, Juli? ¿Fines de mayo? En mayo, a fines A, de fi- a sí, fin de este mes. sí, a fines de este mes, Bueno, con exactamente. presencia de dos santacruceños. Creo que no hay antecedentes de esto, sí, no, Mm. no debe haber, es histórico lo que sucede, es una bocanada de aire fresco también para el fútbol santacruceño, ¿no? Y Ujú. para el fútbol patagónico Sí, sí, sí. también, ¿no? Imagínate lo que significa para Perito Moreno, una comunidad chica, tener un pibe que lo veíamos caminando por las Ujú. calles de chiquitito y a pata pelada, y ahora verlo jugar en la selección. Porque por ahí capaz que en Río Gallegos es una ciudad más grande.
tuvo esas sensaciones, ¿no? Con otros jugadores. El Colo, de que hecho, que han llegado a lo más grande, el claro. Colo Gil, por ejemplo, que Fíjate, ayer ¿no? lo vimos Sí, jugando sí, ayer sí, tal cual. en Colo Colo, una de las figuras del Colo Colo, la actitud que le Ujú. pone ese pibe, cómo hace jugar al equipo. Pero bueno, para Perito, imagínate, todos atrás de Juancito y el orgullo, se les vidrian los ojos cada vez que hablan De Juan Gauto. de Juancito Gautam. Sí, Si bien aparte es con cierto toda que su llegó a historia. Perito cuando tenía un añito, la Claro. gente lo vio crecer. Ujú. Entonces, y bueno, y vio también que se fue muy chiquito, a los 11 años se fue Perito y se instaló en una pensión, contextualizada, 11 años. O Y sea, sigue ahí en la y pensión. sigue viviendo ahí en la Quemita, ¿no? En la pensión de Huracán. Así que bueno, nos alegramos mucho por eso. Sí, 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 nos es- alegramos, nos enorgullecemos y por supuesto que lo celebramos y les hacemos a esta selección más que nunca, le vamos a hacer el aguante desde aquí, desde Santa Cruz, con estos dos chicos, niños para nosotros, pues tienen la edad de nuestros hijos, Ujú. Juancito Gauto y Toto Avilés, que han llegado a lo más grande, van a participar de esta selección. ¿Sí, Juli? En este caso se le cantan muchachitos en vez de muchachos. Podría ser, ¿eh? Muchachito, en serio, hay que pedirle a la mosca que la modifique. Son unos Bueno, niños. andamos atrás de Juancito Gauto, pero ya no nos atiende el teléfono. Antes nos contestaba los mensajes de Instagram y todo, pero ahora. Y está ocupado el Sí, pibe, sí, está sí. ocupado. Bueno, vamos Obviamente. voy a probar con Totito yo. ¿eh? Dale. Así que bueno, les mandamos un beso grande, felicitaciones, orgullosos de ustedes. Sea lo que sea de aquí en adelante, el logro que han tenido y al que han llevado también al fútbol de la provincia de Santa Cruz, es más que meritorio. Así que nuestros aplausos para ellos dos. Bien, en Perito dicen que Juancito ya estaría prácticamente cerrada su futuro en Europa. Sí, Pero bueno, se va al fútbol europeo, es lo eso que... es Bueno, ¿te lo que acordás que... dicen los allegados, los íntimos. ¿Te parte acuerdas de su que familia. hace unas 2 semanas o algo así comentábamos que en uno de los partidos estaban los cazatalentos Del grupo del City, City, sí, ¿no? Del Manchester City, estaban mirando a Juancito Gauto. Ujú. Y bueno, si lo ves, es casi te diría imposible que no te enamores de su fútbol, ¿Cómo está ¿no? jugando? Sí. Y Tal bueno, cual. y con todo lo que tiene para dar, porque su carrera deportiva recién empieza, sin lugar a dudas. Bien, agradecemos a nuestros auspiciantes que hacen posible Ahí está. que nosotros estemos al aire. Sandina Hermanos, SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local en Perito Moreno, Sandina Hermanos, SRL. Abrazo al negro Hassan, mi amigo, casi hermano, también que trabaja allí en Sandina Hermanos. Estuvimos el sábado tomando unos mates juntos. Con él y con Fela también. Le mando Saludos. un beso grande. Vamos. Preguntaron por vos. Más les vale. Titán, un hostel único en el Calafate. Tiene una vista privilegiada del lago argentino. Allí pueden recordar todas las experiencias vividas en el día. Comiendo un asadito en el quincho, compartiendo el almuerzo en la terraza. En definitiva, disfrutando todos los espacios del lugar. Cuenta con un total de 4 habitaciones matrimoniales con baño privado y 17 habitaciones compartidas. Entra a www.titancalafatehostel.com. Y gracias a Pablito Rodríguez, Tommy Color, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservalos toda tu vida. Tommy Color, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Muchas gracias a ellos que están presentes, a nuestros auspiciantes y muchas gracias a ustedes que nos están saludando en estos primeros minutos de este programa de día jueves. Así que a los primeros que nos han escrito los vamos a saludar. Elsa, ¿cómo estás, Elsa? Buen día, Elsa Vergara, buenos días. Dice, hermoso programa, felicidades, muchas gracias, recién empezamos. Enrique, buenos días, como siempre, cada mañana nos da los buenos días. Lidia, un beso grande también, buenos días. Y nos apachucha, nos abraza. Buenos días también para Beto Velacio, que está también saludándonos en esta mañana.
Bueno, Cristian Darío González, el Patito González. Buen día, dice, excelente jornada, hermosa mañana hoy. Él nos ve desde Perito o desde Minera Santa Cruz, no sé si está trabajando. Ujú. Hermosa mañana hoy dice, no sé si hace referencia a la mañana, por allá en la zona noroeste de Santa Cruz, o si es el deseo de que tengamos una Ajá. hermosa mañana. Bueno, que lo Bueno, aclare. sea cual fuera la situación, le agradecemos mucho, ya sea por la información o por el deseo, y se lo retribuimos. ¿Mm? Bien, tuvo mucha repercusión y agradecemos también la nota que le hacíamos ayer a don Alfredo Tarcaya, un vecino ilustre de Río Gallegos, el único sobreviviente del hundimiento del General Belgrano, que reside aquí en la provincia de Santa Cruz. Nos honró con la entrevista realmente, Sí, sí. gracias a Juli, que inmortalizó esa entrevista en unas fotos muy lindas que las estamos compartiendo a través de la De nuestra. fanpage de la otra gestión en el Sí, Face. sí. La verdad que la disfrutamos mucho, nos conmovimos también con el testimonio, con sus recuerdos, con sus vivencias y nos quedamos con ganas de seguir hablando con él y de seguir escuchándolo fundamentalmente. Así que va a ser la primera, pero no la última seguramente de las veces que podamos entrevistar y que lo podamos invitar y que él acepte la invitación a llegar aquí a nuestra casa Nuevo Y Día. son esas entrevistas que quedan, ¿viste? Que te marcan y que quedan, ¿no? Primera vez que tengo la posibilidad de conocerlo y que alguien te cuente así en primera persona cómo Ujú. fue el hundimiento, cómo se sintieron los torpedos, cómo fue cuando tuvieron que abandonar El el General crucero, sí. Belgrano. eh, y, y del momento culmine de la nota cuando nos Ay, Dios. comentaba que veían que se hundía el Belgrano y ellos de la balsa cantaban el himno. O sea, me deja tranquilo porque el general Belgrano se fue con argentinos a su alrededor que lo despidieron cantando el himno nacional argentino. Me quedo con eso, así, Es imagínense. terrible, es Mm. terrible. Sabes que lo mencionas y me vuelve a emocionar profundamente el testimonio. Y él también, ¿no? Pese a estos 41 años que lo separan de eso, desde que esa imagen pasó a ser un recuerdo, fíjate que se vuelve a quebrar Ujú. en esa situación porque es tan profundo ese sentir. em, y esa evocación que la verdad que es imposible no emocionar. No, no, tal cual, tal cual. Y los días que siguieron, porque claro, el día emblemático fue el 2 de mayo del 81, el Ujú. día que se hundió el Belgrano. Pero las Sí, horas siguientes, las 36, 48 horas, o sea, el 3 de mayo y el 4 de mayo, fueron los momentos del salvataje, sí, ¿no? sí, 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 sí. Con todas las peripecias que allí vivieron, compañeros de ellos que por hipotermia morían en las balsas, No, contaban también. Eh, tremendo, tremendo lo que nos ha contado. bueno, es una entrevista que la vamos a estar subiendo a nuestra fanpage porque si no la vieron, hoy a la Sí, tarde vamos a ver dale. si hacemos ese trabajito y volver a compartirla para rememorar ese momento y verla y escucharla otra vez. Y obviamente quedamos con muchas ganas de seguir escuchándolo Sí, a sí, Alfredo sí. porque, bueno, nada, para honrarlo, para abrazarlo, para Tal cual. besarlo, para agradecerle. Agradecerle, agradecerle en su nombre a tantos. Así que, bueno, un beso grande, nos reponemos y seguimos con la dinámica del programa. Ahí Bueno, estamos. tenía otro mensajito, lo leí por Ahí lo acá, ahí vi, está, ahí mira, lo Estela veo. Lochis, nuestro fiel oyente, Estela Lochis. Lo veo, lo que no quiere decir que lo pueda leer. Bueno, yo sí. Buenos días, chicos, Dale, siempre es un placer escucharlos, que tengan un buen día. No te olvides que Esther sí nos nos pidió algo. pidió algo que me parece lo deberíamos cumplir ahora para no olvidarnos. Acá lo tengo. Perfecto. Sucede que el Rotary Club, Río Gallegos, ella es integrante del Rotary Club, de la rueda de parejas, ¿no? Está invitando a la tercera feria otoñal, artistas plásticos y artesanos, arte y diseño, con el tradicional servicio de té y sorteos, entrada libre y gratuita, y va a ser este sábado, sábado 6 y domingo 7 de mayo, de 15 a 20, allí en Avenida Sureda 495, feria otoñal, te invita a la rueda de parejas del Rotary Club Río Gallegos. Tradicional, ¿has participado de He de esta ido, feria? he ido.
en alguna oportunidad. Bueno, las ferias que hace el Rotary siempre son garantía, Ujú, que vas a ver muy buenos productos, que algo te vas a llevar seguramente, ujú. y si no llevaste plata para no gastar, bueno, después vas a ir a buscarlos porque realmente siempre exponen cosas muy lindas y además es imposible no caer en la tentación de un cafecito, un Ujú. té y las tortas que nunca faltan y nunca fallan ahí en el Rotary. Y sé que son muchos los artesanos, artistas plásticos que quieren exponer en esa feria. Sí, 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 Pero tal bueno, cual. creo que hay un cupo limitado y hay una preselección, por así, Ujú. para brindar ese espacio, para acceder a ese espacio. Así que recuerden, sábado 6 y domingo 7 de mayo, Feria Otoñal. Tercera Feria Otoñal, aquí en el Rotary Club Río Gallegos, de 15 a 20 horas. Bueno, ¿Mm? perfecto. Ahí está la invitación y gracias también a Juli que recién le estaba también el flyer que nos mandó Genio. Tita, lo estaba compartiendo a través también de la transmisión. Ahí lo estoy viendo. Qué bueno. Así que están todos invitados el sábado y el domingo por la tarde. ¿Qué otro mejor plan que ir a recorrer, pasarla bien, tomarte un té, comerte algo rico ahí en el Rotary Club, en la Casa de la Amistad, Ujú, en perfecto. Sureda y Soldado Ortega? Bárbaro, Gracias, genial. Juli. Bueno, 8 de la mañana, 24 minutos en la No, República Argentina. ¿ya? Sí, algunos de los temas destacados del día. La crisis educativa en la provincia de Santa Cruz. Comenzaron las 24 de las 48 horas de paro docente en nuestra provincia. Ujú. Las primeras 24 horas de la semana, porque martes y miércoles hubo actividad normal. Hoy jueves paro y mañana viernes también paro. Y se siente. Sí. Exactamente, sí, Eh, sí, 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 Nuestro sí. parámetro siempre es la calle, la recorrida que hacemos. Paso yo al tempranito, en Ujú. horario de ingreso, por ejemplo, de la escuela 15, hoy cero movimiento. Se Directamente, veía una sola persona dentro del hall del establecimiento, sí. porque además siempre trato de mirar con detalle para después reflejarlo acá en la radio. Una sola persona dentro. No sé si maestra, personal de directora, personal de maestranza, desconozco. Pero afuera ningún auto estacionado, o sea, te diría que la actividad hoy en la escuela 15, que es como la tenemos como un parámetro, va a ser nula. O sea, un Directamente. acatamiento alto al paro. Después también llegamos acá a la radio, enfrente tenemos al Salesiano, muy poca actividad, Juli, no Ujú. sé qué viste vos, pero muy poco movimiento. Ha- Había lugar en la Darcy, acá Claro. en la puerta de la Ujú, radio, es ¿no? cierto. No No. hay movimiento y acá a la vuelta sobre esa piola tenemos el IPEI, que es un colegio privado o Ujú. semi privado, ¿no? Sí, digamos Eh, subvencionado, me parece que es, sí, sí, ¿eh? creo que tiene una Sí, subvención sí, sí, por los sueldos docentes. sí, y tampoco muy poca actividad, muy poca actividad. Pero bueno, seguramente por la tarde vamos a tener los números oficiales, pero se espera un alto acá también. Vos fíjate, Pichón, en este sentido, que ayer no lo alcanzamos a mencionar, pero que hubo subcomisión salarial, a las 9:30 de la mañana estaba citado, y no hubo novedades realmente, no hubo novedades en esa subcomisión salarial. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a resumirlo en dos palabras. Se sentaron. ¿Qué hizo la gente del Consejo Provincial de Educación? Bueno, dijo, la oferta ya es la por todos conocida, sigue siendo la misma. ADOSAC, ¿qué es lo que dijo? Bueno, nosotros ya respondimos a eso, que no es lo que estamos Claro, pidiendo, claro. no es lo que nos satisface y bueno, finalmente no hubo novedades en esa mesa. Pero bueno, lo podemos ampliar, ¿eh? Se lo vamos a preguntar a una de las personas que estuvo, tenemos entendido, sentada en esa reunión de subcomisión salarial y por supuesto le damos los buenos días al secretario general de la ADOSAC, al profesor Javier Fernández. Javier, ¿cómo va? Buen día, con Claudio Lobos te saludamos desde aquí, desde el piso de Nuevo Día.
Buen día, Karina, buen día, Claudio, y buen día a toda la audiencia. Bueno, Javier, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué conclusiones del encuentro de ayer? Nosotros, cuando armamos este programa, hablábamos sobre la situación diaria. Decíamos, están estancados básicamente, porque ayer la novedad que llevó OSAC fue prácticamente la misma novedad que llevó la semana pasada. O sea que no aceptaban, y el gobierno respondió, o sea, brindó la misma respuesta que la semana pasada, o sea, que ya llegaron a su techo de ofrecimiento. Esto quiere decir que están estancados ahí, que si bien se mantiene el diálogo, que no es poco, si bien se mantienen las reuniones de esta subcomisión salarial, están estancados y no hay un avance, Javier. Esa al menos es la lectura que podemos hacer nosotros. Así es porque creo que no es ninguna novedad que esta asociación desde hace muchos años, ¿no?, que pondera los ofrecimientos al básico, ¿no? Y esta situación la sabe el gobierno provincial, la saben los paritarios del Consejo, y es por eso que creo que debiera haber algún salto cualitativo en ese sentido, ¿no? Y ha sido ratificada la propuesta, y de la misma forma ha sido ratificada la posición gremial, es decir, queremos que todo tipo de recomposición, digamos, parta de cualquier oferta que vaya directamente al básico. Claro, claro. Así que eso ha quedado claro. Claro. Y con este panorama, ¿cómo se sigue, Javier? Y a veces la verdad que más allá de lo que queda o no en paritarias, creo que hay decisiones políticas que deben tomarse, ¿no? Creo que en ese sentido la tiene la gobernadora, y creo que es importante que, digamos, por la resolución del conflicto sea tomada de manera inmediata, ¿no? Nosotros seguramente en el día de hoy serán las asambleas, mañana tenemos un congreso, pero creo que más allá de la posición gremial, digamos, hay una parte que es la responsable de que todo esto se solucione, y que es la parte garante del sistema educativo, y que es el gobierno provincial. Claro, claro. Básicamente lo que están pidiendo, Javier, bueno, no aceptan ningún incremento a ningún ítem, puntualizando ese 30% que ofreció el gobierno al título. Ustedes quieren, a ver, que impactaría en un 8% al básico. Ustedes básicamente, ¿qué quieren? Que ese 8% vaya al básico, digamos, si hablamos puntualmente del pedido en detalle. Sí, no, la verdad es que sobre porcentajes es difícil hablar, pero que todo tipo de recomposición vaya al básico es el punto de partida. Uh-huh. Es eso puntualmente, ¿no? Y lo saben ellos, que son docentes también, ¿no? Entonces, históricamente hemos defendido esa posición. Por lo tanto, creo que no es que están en desconocimiento. Claro. Así que en ese sentido, creo que más allá también de lo que se dice, ¿no?, se ha perdido una parte importantísima del poder adquisitivo, que en muchos casos llega hasta el 50%, ¿no?, durante estos últimos años. Y bueno, pero tiene que ver con políticas educativas, también salariales, mejor dicho, ¿no?, que han venido en deterioro, ¿no?, en detrimento del salario de los trabajadores. Y por supuesto que nosotros en esa parte somos actores principales, pero lo cierto es que no es lo mismo luchar por un salario digno para un sindicato como AUSAC que para otros, ¿no? Hay, digamos, una cierta tendencia, digamos, realmente incomprensible al conflicto, a amedrentar, a la consecuencia directa que hemos tenido durante tantos años de lucha, y que hace que a veces esos pisos, digamos, lamentablemente no sean alcanzados, ¿no? Pero tiene que ver, insisto, con una política de igualar salarialmente en los últimos años, pero esta igualdad ha sido lamentablemente en retroceso. Uh-huh. Así que, digamos, por más que uno diga estamos recuperando, lo cierto es que la vara sigue siendo baja. Claro, claro. No, Javier, te quería preguntar en este sentido si vos podés compartir con nosotros, con la gente, aproximadamente, si hablamos de montos, cómo han sido y de cuánto
de manera, como te decía, como para brindar un ejemplo aproximada, han sufrido descuentos los docentes que se han acoplado a las medidas de fuerza? Sí, hay descuentos que han variado entre 10.000 hasta 50.000 en algunos casos, ¿no? Hay obviamente un proceso de relevo en ese sentido porque hemos tenido también la dificultad de que los recibos justamente del mes de abril no estaban siendo exhibidos en el sistema que tiene el Consejo. Entonces era muy difícil determinar esos descuentos correspondían a tanto o tanto, pero bueno, en muchos casos y con mucha claridad nuestros compañeros nos han podido comentar que, digamos, que se tratan de descuentos en ese orden, ¿no? Así que una vez que estén los recibos podremos visualizar, pero ya nuestros compañeros que conocen acabadamente su situación ya nos han podido advertir sobre esos montos aproximadamente. Javier, no hay nada nuevo para analizar en el momento Claro. en el que hagan los congresos, ¿no? En cada una Las asambleas, las asambleas en las hoy, localidades. No hay nada claro. nuevo que analizar. Digo, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se sigue a partir de esto? O sea, cuando bajen a las asambleas, esto que nos estás comentando, Porque la propuesta, digamos, no no es hubo, tal. no hubo una Y propuesta en realidad, y es volver a hablar, seguramente a analizar lo que ya una analizaron reiteración. en las Claro. últimas asambleas. Sí, por supuesto, es la misma propuesta que ha ratificado el gobierno, por lo tanto quedará discutir las acciones Claro, Claro. a seguir, claro. sí, acciones a seguir, pero también con muchas actividades, ¿no? Las filiales van delineando sus actividades, el Ujú. día de mañana hay una actividad importante del fondo de huelga con una obra de teatro en Ajá. el quincho de judiciales, que es importante, digamos, el acompañamiento, porque, bueno, está destinada, digamos, en gran parte también a colaborar con el Fondo Huelga Docente, y también decir que el día 8 seguramente va a haber una actividad enfrente del juzgado, en Malaspina 41, porque empieza el juicio por el femicidio de nuestra compañera Jessica Minaglia, y esto es parte también de Bien, las actividades que vamos a llevar adelante. Y bien. para nosotros es fundamental que más allá, bueno, se trate de una cuestión por ahí, en algunos se podrá leer anexa, pero para nosotros es importantísima, ¿no? Está bien. Que contar con ese acompañamiento y demás actividades que seguramente vamos a garantizar para la semana siguiente. Sí, sabemos que siempre estuvieron presentes, siempre mantuvieron la visibilidad sobre este caso. De todos modos, hoy, y en referencia a esto, y antes de despedir a Javier, va a haber un cacerolazo, eso estaba Ujú. buscando, porque había una actividad hoy, recordaba, Sí, pero no tenía presente en qué consistía, siempre van variando, lo está convocando a las 12 del mediodía en la Cámara de Diputados, traer elementos, una convocatoria de OSAC Río Gallegos, para que el gobierno deje de hacer oídos sordos a nuestras demandas pedagógicas, salariales y laborales. Concentramos jueves 4 a las 12 horas en la Cámara de bien. Diputados. Javier, ¿cuándo será la próxima reunión de su comisión salarial? ¿Y cuándo habrá una resolución del Congreso de OSAC? Mañana. Sí, mañana nos juntamos en Congreso, sí, de Bien, manera virtual, y tendremos por supuesto la respuesta, ¿no?, del sindicato. bien. Ujú. Y estimo que la semana que viene alguna reunión, por supuesto, Ujú. sí. Veremos de qué manera avanza la cuestión. Esperamos que eso suceda, ¿no? Cada reunión para nosotros, más allá de que hay algunas posturas cerradas en ese sentido de parte del Ujú. Ejecutivo, apostamos a que pueda haber, por supuesto, un cambio que permita que este conflicto sea solucionado. Muchas gracias, Javier, muy amable. Gracias por atendernos a esta hora. A ustedes un gran abrazo, un saludo a toda la Otro. audiencia. Gracias. Hablábamos con el profesor Javier Fernández, es el secretario general
de la ADOSAC en la provincia de Santa Cruz. Bueno, sí, ves lo que decíamos, ¿no? Estancadas Sí, porque claramente. cuando la oferta, cuando no existe una oferta, una mejora en la propuesta, No se y reiteró, fue un calco de la reunión cuando el anterior. argumento del gobierno provincial es el mismo de la semana pasada, cuando la respuesta de ADOSAC es la misma de la semana pasada, fue un calco, como decías vos, de la reunión de la semana pasada. O Sí, sea, sí, sí, está sí, sí. estancada la negociación. Lamentablemente, ¿no? Así que, nada, si el gobierno no revé y no mejora la propuesta, en principio de incrementar el básico, por ahí rever esta posición en vez de ofrecer un 30% del título, transformarlo en un porcentaje adecuado al básico, Ujú. por ahí la postura de ADOSAC, o al menos ADOSAC va a tener otra oferta para analizar. Sí, vos fíjate, ¿no? Como, bueno, ayer les contamos a ustedes que nos ven, que nos escuchan, hacíamos con Pichón todo tipo de especulaciones sobre qué puede llegar a pasar con este panorama, ¿no? Ujú. Imaginándonos cuando se reúnan las asambleas, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, lo mismo, y Claro. claro, ¿cuál va a ser la reacción? ¿No? Y pensamos esto también tratando de vislumbrar qué puede suceder en el Congreso también. Y claro, Y sí, creo que mantener esta misma postura, esta misma tesitura de 48 horas de paro sería, no yo sé. creo que tienen que aceptar así como está la situación o O, profundizar. claro, ¿qué te Pero, queda? O sea, nosotros claro, lo planteamos en esos términos, ante este mismo panorama. ujú, Pasan los días, el desgaste es enorme, eso también es cierto. ¿Qué te queda? Y bueno, o resignarte aceptar, o, sí. o Cosa que, o sea, aceptar algo que ya habías rechazado. Me parece claro, incongruente. sí, sí, Yo sí. voy por mantener la misma postura es seguir estancados. Creo yo, ¿no? El análisis que haría Sí, yo sí, si sí, sí, fuese sí, sí, sí. docente. Entonces yo iría por la idea de profundizar las medidas de fuerza. Ujú, ujú. Digo yo. No sé. Bueno, y así estamos y lo vamos enlazando una cosa con la otra, porque uno piensa en los sueldos docentes que están solicitando que ningún docente gane, digamos, por debajo de la línea de pobreza y que están ahí, están las fronteras absolutamente ínfima, mínima. Y estos datos que nos siguen llegando, por un lado los datos del INDEC, que ahora parece que, viste que lo que pasó ayer, que anunciaron que no los iban a publicar porque hay elecciones en algunas provincias, después esto generó un rechazo que se diseminó como perejil, digamos, ¿no? Todo el mundo salió a criticar esto. Yo digo, ¿no? ¿Qué piensa esta gente que nos gobierna? Que necesitamos que ellos nos digan el porcentaje de inflación para que nosotros nos demos cuenta. Nosotros Mm. nos damos cuenta en la realidad diaria, en que no alcanza la plata, en que te están financiando y te dejan pagar en cuotas con la tarjeta de crédito, ya no da más, con la tarjeta de débito, que tampoco da más, ahora con Mercado Pago, de todas formas, para que la gente pueda seguir comprando y pueda seguir aguantando y financiando la compra de lo que come día a día. No estamos hablando de un pasaje, de un smart, de algún otro, de una computadora. Estamos hablando de la comida Claro, no, diaria. sí, porque oculten los índices el INDEC, Vas a votar de una u otra claro, forma. tal cual. Finalmente, bueno, se supo que se van a dar a conocer el próximo 12 de mayo. Sí, finalmente se dejó sin efecto esa medida que se había anunciado, Bien, ¿no? donde se ve que sobra la plata es en la municipalidad de Caleta Olivia. En principio decir que no, mensajeamos con el intendente Fernando Cotillo para ver si quería salir y hablar de la inauguración de la embajada perdón, de la casa de Caleta Olivia. Parece una embajada, che. No sabés lo que es. Vos habías entrado al lugar ese, a la ex inmobiliaria, Sí. ¿no? Sí, ayer me pasó que fui a hacer un móvil Sí. con Nuevo Perdón, Día. hablamos de la inauguración de la casa de Caleta Olivia Sí, aquí en Río Gallegos que se concretó ayer por la tarde. exactamente. Y yo en una previa que hice ayer en el transcurso de la mañana, fui y me instalé. Primero fui, llegué y entré
y me atendieron muy bien, pero estaban, digamos, haciendo todavía los últimos, estaban pegando banners y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y no había ninguna persona, digamos, responsable del lugar. Estaba la gente que estaba trabajando ahí, algún militante y demás. Entonces, bueno, me pude entrar y me decían, ¿no querés recorrerla? Porque es una casa enorme y es muy linda. Digo, no, Ahí sí, funcionaba, le contamos a la gente del interior que por ahí no tiene mucha... sí, Ha leído alguna noticia, pero nos estamos refiriendo donde inauguró Caleta Olivia su casa aquí en Río Gallegos, funcionaba la emblemática inmobiliaria San Felice, Sancho y Asociados, claro, que primero implicada estuvo, en muchas causas de corrupción kirchnerista. bueno, claro, estuvo, primero esa inmobiliaria estuvo en la calle Alberdi, Ujú. a metros de San Martín. Bien, yo ¿No? de eso Antes no me de acuerdo. llegar a San Martín, 20 metros, menos de media cuadra, Ujú. exactamente. Y una casita de chapa típica patagónica, Ujú. estuvo ubicada ahí. Después ahí Así como la llegó casita, como la primera DirecTV, casita que tuvo Lázaro Báez. claro, una Algo cosa así, así, sí, ponele. sí, sí, sí. Y después se trasladó allí donde hubo varios allanamientos en Ujú. ese lugar. Sí, Y sí, ayer sí. cuando hice el móvil de Nuevo Día, me mostraban, digo, no, yo esta casa ya la conozco porque vine a unos cuantos allanamientos en esa casa, que es la misma que en su momento se dijo que estaba la bóveda, ¿no? Claro. Que había una bóveda estaba oculta con una doble pared y demás, donde también en su momento tenía su búnker, digamos, de administrador de las propiedades, Máximo Kirchner, pero también ahí era el lugar donde llamaba a la gente y se reunía para definir distintas cuestiones Lo políticas. recordó ayer porque estuve en la inauguración. Ah, Fui a la inauguración, sí, por sí, supuesto. sí, sí. Este, bueno, todos los candidatos a gobernadores que va a tener el Frente de Todos estuvieron presentes. Pablo Grasso, estuvo Beloni, el intendente de Calafate, Javier Belloni, estuvo Fernando Cotillo, Cotillo, sí, el anfitrión, claro, y estuvo Pablo González también. Pablo González también. Vamos a ponerlo, vamos a subirlo a la lista de candidatos. Sí, sí, ¿no? lo sumamos, sí, Lo sí, sumamos, lo tal sumamos. cual lo Eh, sumamos. Bien, estuvieron ellos, muchos funcionarios provinciales también, diputados provinciales. Ah, y estuvo el flamante diputado, el nuevo diputado que tenemos, Julián Julián Carrizo, que asumió ayer en horas del mediodía en la Cámara de Diputados en lugar de Matías Mazú. Claro, la banca que dejó libre Matías Mazú. Bien, así que mucha gente de Caleta Olivia también. La Ujú. diputada de Caleta Olivia, ¿cómo se llama? Liliana Toro. Liliana Toro también estuvo presente. Y Sí, por sí. supuesto el vicegobernador de la provincia, que también es caletense, el Claro. contador Eugenio Quiroga. Claro. Em, ¿Y por qué decías que tiene mucha plata la municipalidad a propósito de la inauguración de la casa de Caleta Bien, Olivia? porque, a ver, por ejemplo, esta es una nota que publicó Winfo, Ujú. winfo.ar, Sí. portal de Cacho Baravino. Em, de acuerdo al contrato de alquiler revelado el año pasado, el municipio firmó a favor de los Kirchner, porque esa propiedad es de los Kirchner, Ujú. Máximo de Sí, Florencia sí, sí, sí. Kirchner, firmó un monto total de 6.700.000 pesos. 6.700.000 pesos a pagar en los 3 años que se extienda el contrato. Ah, los agarró la ley de alquileres. Claro, por se ve 3 años, bueno, por lo claro. menos respetan la ley de Claro. alquileres. Donde se estableció un pago mensual de 100.000 pesos los primeros 6 meses, Claro, con Enta- actualización igual. en tanto que los últimos 6 meses el municipio terminará pagando a los Kirchner cuotas mensuales de 305.000 pesos. Ajá, mira Bien. vos, no hay amigos ahí. 100.000 los primeros 6 meses. No es tanto, 100.000. 100.000 te cobran una casa de No, 2 está bien, habitaciones. no, ¿no? no, no, Pero bueno, no sé cuándo se habrá firmado, porque tengo entendido que el municipio de Caleta Olivia ya desde hace varios meses que está haciendo uso de esas instalaciones. Las estaba recondicionando, obviamente, para que funcionen como sí, tal. creo que un Las poco inauguró menos, ayer, pero creo que 6, 7 u 8 meses. un más poco o menos. menos de un año, pero sí unos cuantos meses. Bueno, el contrato indica eso, que en los 3 años deberá desembolsar el municipio de Caleta Olivia 6.700.000 pesos por ese alquiler. Sí, me parece que ya se los pagó. Es muy probable.
Bien, así que tenemos casa de Caleta Olivia aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz, sumándose a la que ya existía la casa de Río Turbio De Río Turbio, que y la, está ahí ca- en la misma cuadra. y la casa de Puerto Deseado que también está ahí a la vueltita. Ah, mirá. La casa de Puerto Deseado, sí, sí, está ahí a la vueltita. Lo hemos charlado alguna vez sobre 25 de mayo. Tucumán es la de Bueno, la a la vuelta. vueltita digo yo, pero a la vueltita a las 2 cuadras. Ah, a la vuelta, está más o menos. Sí, 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 En la sí. que va para allá. Sí, sí, frente a, creo que es Ministerio de Economía, sobre Ah, la esa es Pinar. 25 de mayo, sí, Bueno, esa es ahí 25 está de la mayo. casa de Puerto Deseado, sí, sí. Claro, esta que vos decís a la vueltita, porque la Sí. casa está en Kirchner 496. Claro. En la esquina, ya al lado, ya llegas a la esquina, está el búnker de Pablo Grasso, Claro. ¿no? Que es Kirchner y Tucumán. ¿Sí? Claro. Bueno, y ahí están de vecinos, ayer se estaban prestando la pinza, la tenaza, la picoloro ¿Y y eso bueno, significa algo? sí. ¿Eso ¿Cómo? significará algo más allá de lo simbólico en términos políticos? Eh, ¿La cercanía? ¿Sabés qué? Belloni visitó Gallego después de mucho tiempo. Ujú. Vino Gallego, sí. Sí, Y vos sí, sabés sí. que, Con la Cámara de Diputados igual. claro, vino porque estuvieron todos apoyando lo que fue la jura de Julián Carrizo, donde también trajeron militancia, hubo presencia en las tribunas de la Cámara de Diputados de integrantes del SOEM, porque recordamos que por muchos años Carrizo fue el secretario general del SOEMCO, que es el Sindicato de Obreros Ujú. y Empleados Municipales de Caleta Olivia. Entonces había un clima, incluso Pablo González, el presidente del IPF, también estuvo en la legislatura, y bueno, después de ahí se fueron todos, caminaron una cuadrita hasta la casa de Caleta Olivia. Pero anoche nos comentaban que se espera una reunión entre los posibles candidatos. Ellos les gusta llamarse como precandidatos, Precandidatos, ¿no? sí, Bueno, sí, o sí. algunos de ellos. De hecho, Grasso, ¿te acordás que Claro, él se presenta como el posible, posible. potencial, Sí, sí, quise sí, decir, sí, 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 candidato sí. a gobernar? En última parte, después que estuvo en Caleta Olivia, se bajó un poquitito, le bajó la categoría de su acto y Sí. bueno, es precandidato. Sí, 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 sí. Bueno, y vos fíjate que en esto que preguntabas, Juli, porque muchos decían, bueno, ¿para qué va a ser la casa de Caleta Olivia? ¿Va a servir de búnker del intendente Cotillo? Bueno, parece que este fin de semana puede haber alguna definición, gente de Pablo González, que es el que todavía no se puso ningún sayo, no dijo todavía esta boca es mía, solamente dijo que él no era ningún tapado y que no iba a ser el candidato de Cristina a la presidencia, como esa figura que ella eleva, ¿no? Pero la gente de Pablo González decía que todos estos días va a permanecer en la provincia de Santa Cruz Ujú. hasta la semana que viene y que este fin de semana, o al menos por estas horas, se espera que tenga una reunión. Él con los otros precandidatos, con Cristina Fernández. Bien. Sí, ya sé, a ver, desde el fin de semana estuvo en Cañón Seco acompañando a Vidal, También. Pablo González. Sí. Cotillo también estuvo en Cañón Seco acompañando a Vidal el lunes pasado en la inauguración del Ujú. feedlot. Ujú. Esta propuesta ganadera, Sí, esta industria del engorde, ¿no? una especie de engorde a corral, Claro, exactamente. propuesto por el diputado Metete. nacional y referente de De SER. petroleros de SER, Claudio Vidal. Llamó la atención que Y lo Vidal, que contó que estén Beto, González y Cotillo. 40.000 hectáreas anunció que van a comprar. Ajá. Esas 40.000 hectáreas no serán en esa zona, van a ser por acá cerca. Claro. Ujú. 40.000 hectáreas, donde van a producir, según nos contaba, detrás de todo esto estaba Jaime Álvarez, que era titular del Instituto de Energía, Sí, Sí, que exactamente. está trabajando con Vidal por quien desde hace les años. explicó todo el proyecto. Ujú, Van a producir alfalfa ujú. Claro. acá en Santa Cruz, porque la alfalfa que traen del sur de la provincia de Buenos Aires, Y por se allí les debe cerca, es muy encarecer. caro. Claro, Claro. claro, claro. Habrá que ver, yo le preguntaba y no llegaron a ese nivel de detalle, pero la búsqueda es abaratar la carne, ¿no? El costo de la carne. Claro, ¿Cuánto saldrá? exactamente. Y ese es el objetivo, básicamente. Pero no deja de ser una industria, me parece, un tanto onerosa.
la cría de ganado a través del feedlot, ¿no? Ujú. Bueno, Bueno, no, Y claro, pero si es más costosa, no sé si es más costoso. ¿no? Ellos, por lo que nos contaba Beto, traen animales ya que ya están criados, digamos, en otros campos Ujú, y en 90 días los terminan de engordar allí. claro. El tema que encarece me parece es ahí, el que te lo Y- produzca otro, que lo críe otro y después vos Claro. tengas que... claro. pero bueno, quizá es todo ese proceso contra lo que sale la logística nomás ya Claro, es por más eso no barato. tenés que Es tener una industria nueva, así y que tenés que van a tener una no sé, inversión importante, la tiene. en principio. Sí, Para sí, decir sí. que No, va a sé, comprar sé que anduvo, 40.000 hectáreas, sé No, que la compró verdad. muchos animales en la zona de Gregores, en la zona de Perito sí, Moreno también. son de allí. Bueno, 1.000 por ahora. La idea es que haya 5.000. ujú. Vamos a ver a cuánto puede abastecer, ¿no? También, ¿no? Después de esa producción, Ujú. y bueno, y también el valor de la carne, que ese es el objetivo Claro, final, ¿no? mi pregunta es ¿cuánto estará el kilo de asado, Claro, Claro. por ejemplo? exactamente. Ujú. Para tener una referencia igual de acá hasta que se desarrolle. Pensaba igual que decías que se reúnen con Cristina. Sí, eso es lo que comentan, ¿no? Que Ujú. se viene la Se viene el bendición. éxodo. Yo te decía una cosa, ya pasó esto, se viene el éxodo de nuevo. Vamos a tener que prepararnos para refugiar gente que hoy está en Heridos. altas esferas ministeriales, etcétera. Yo viví Sí. en Buenos Aires del 2008 al 2015, Ujú. justamente. O el 2009 al 2015. Y cuando vine a vivir al 2015 acá, de repente un montón de gente que trabajaba en planificación, Acá en dijeron que- lotería. ¿Qué hacen Recuerdo, acá? Sí, 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 de sí. empezar a ver caras Así que hace años que no los veía, sí. prepárense, bueno, si tienen un espacio atrás de su casa, hagan unos departamentitos que esta gente va a necesitar alquilar. No, pero depende de quién gane acá en Santa Cruz. Porque bueno, Sí. en el Bueno, 2015, pero por algo se reúnen, ¿no? porque ganó Macri a nivel Sí, nacional, sí, pero sí, acá ganó Alicia, entonces pudieron refugiarse acá. sí. Los muchachos de la Cámpora. Viste que dicen que, Veremos qué pasa acá en Santa Cruz. No sé si le van a dar refugio. viste que dicen que hay un acuerdo porque ¿se acuerdan cuando, bueno, empezó a jugar Grasso, pero empezó a jugar fuerte, que se fue a San Julián y a Caleta Olivia a abrir su Construyamos Juntos en esas localidades? Bueno, y se habló que, bueno, esto nos consta porque al menos he hablado con algunos referentes o dirigentes del mismo partido, pero de otros lineamientos, estaban bastante enojados con el intendente de Río Gallegos porque se adelantó, Ujú. porque otros dijeron, no, no se adelantó, directamente quedó en offside, o sea, sí, claro, sacó los pies del plato, bueno, enojos, caras largas, estaban chinchudos y demás. Y yo también estaría enojado porque con las cosas que dijo del gobierno de Cristina y Caleta y con las cosas que dijo De Alicia. perdón, de Alicia y con las cosas que dijo Vázquezito Juan también, Vázquez. Juan Vázquez, Sí, sí, yo también no me hubiese gustado si fuese funcionario claro, porque del son gobierno todos del mismo provincial. gobierno. Claro. Claro, tal cual. Pero bueno, dicen que ahí habría recibido algún reclamo, otros dicen reto, otros dicen enojo, y que el intendente Grasso dice que se habría comprometido a respetar lugares, porque nunca lo quisieron de la Cámpora. Eso lo sabe todo el mundo. Ujú. Y a propósito de eso, hay un espacio nuevo Sí, que se abriría de la Cámpora. Ya está funcionando como espacio con otro nombre, de hecho. Ujú. Sí. Pero el otro día hablando con alguien, con la Cámpora está todo mal, me dice. Pero la O Cámpora- nos fuimos de la Cámpora. Y alguien que uno referenciaría muy fuertemente con la Cámpora, ¿eh? sí, Ujú. sí, sí, sí. Legislador, Ah, legisladora, sí, Sí. sí, 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 sí. legislador. Pero lo que pasa es que la Cámpora no necesita espacios, necesita candidatos, necesita No, gente necesita con gente que labure. necesita gente con votos. Está Vos acostumbrada al fijate, cargo. vos fijate, ¿cuántos candidatos construyó la Cámpora en estos últimos 4/8 años desde el gobierno de Alicia? Tuvieron todas las herramientas, todas las Potables no, posibilidades. ninguno. Que tenga voto propio. Porque No, a ver. Gómez Bull fue candidato de alguna manera, Rocío García fue Ah. candidata, Mevedowski fue... Sí, Martín Malvedowski. Sí, también Rocío García, pero
candidata a diputada. Ujú. O sea, ahí entran al que pongan. Al que pongan en el lugar que ocupó Rocío García. Si Sí, hubiese sí, sido yo seguro. hubiese sido diputado. Si hubiese tenido la bendición Sí, de algún referente de, claro, te meten en la y lista en entras, esos obviamente, lugares, pero claro, bueno, entras. ahora se ve que hay interés por parte de Rocío García de jugar acá a la intendencia en Río Gallegos. Bueno, ahí veremos cuántos votos son los genuinos de ella, ¿no? Ujú, Pero a ver, yo digo, ¿cuántos? Pero no serían de la Cámpora. claro. ¿De qué sería? O sea, le estoy diciendo que hay un espacio, Sí, 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 ex sí, Cámpora, sí. legisladora, que ya no pertenecería a la Cámpora. Ujú. De hecho, fundó un espacio propio que están trabajando que se llama Viento Sur. Ah, mira vos. Legisladora. Viento No Sur. es, ella, Rocío García. Sí, Ujú. sí. Viento Sur, en el Levita está. Bien. Y yo estuve hablando con alguien que me decía que la intención es generar otro espacio. romper con la Otro cámpora. espacio. Ya está la Vos Cámpora. fíjate que hay un Facebook que se llama Rocío ¿Te agregaron? agregaron. 2023, todo con letras, Sí. ¿no? 2023, ¿te acordás que Sí, lo sí, les pidieron lo solicitud a veíamos? ustedes. Sí. A mí me agregaron y yo los agregué. ¿Lo aceptaste? A ver, sí, me ofrecieron un Está cargo bueno. para aconsejar. Está bien, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Cari, ¿te pidieron solicitud? Lo vi, no sé si me pidieron solicitud, porque tengo ahí varias solicitudes, pero Ujú. mi Face no da más. A ver, yo voy a actualizar las solicitudes que tengo, a ver si. A ver si te llegaron. No, no. Bueno, che, nos fuimos de tema con todo el puterío político que es hermoso, que nos encanta, y nos quedaron varias cosas para comentar, pero bueno, ahí llegó Nica, lo estoy viendo en esta Dígala, horita dígala, de, dígala. de programa. No, lo que me quedó para comentar respecto de esto es que nos decían rumores, ¿no? Tómenlo como es, son que habría algún compromiso de parte del sector del intendente, del intendente de Río Gallegos, que si llegarían a ser gobierno provincial, que van a respetar los lugares que ocupa actualmente gente de la famosa Cámpora, de eso estamos hablando. Pero más de uno dijo, no, que lo promete, pero después no lo va a cumplir, así que no creamos, ¿viste? Bueno, lo conocen al intendente, es Eso se dicho. basa en el poder de los votos. Si a mí me votan, no sé, un universo de 5.000 personas, si a Grasso lo votan 3.500, 3.500. 4.000 y a la Cámpora 200, le va a decir, No, chicos, muchacho, Sí, claro. claro, vayan yendo, lo ¿no? siento mucho. Ite yendo ya, oí yo. Bueno, Tal cual. Pase. pasen, Ah, chicos. ahí Bueno, está. no, sí, hubo reunión, y se va a usar como búnker de campaña, obviamente, lo decíamos ayer, cuando nos enteramos de la inauguración de la Casa de Caletrería aquí en Río Gallegos, dijimos, Cotillo va a ser candidato a gobernador. Y con la presencia que constatamos ayer, y sí, estaban todos los candidatos a gobernadores que va a tener al frente. Y Pablo González también, súmenlo a la lista de candidatos. Decisión tomada, creo yo, a partir del alejamiento de Claudio Vidal. A ver, para sustituir los votos de Claudio Vidal necesitaban alguien vinculado al petróleo, alguien vinculado a YPF, y creo que ahí está puntualmente la figura de Pablo González, ¿no? YPF, petróleo, las Heras, Truncado, Caleta Olivia, el flanco norte de la provincia de Santa Cruz, y seguramente ahí van a tener que potenciar los votos, que es el bastión principal de Vidal. Y Pablo González creo que da con esa figura, por el hoy y por los antecedentes también que tiene en la política santacruceña. O sea que súmenlo a la lista de candidatos a Pablo González. Le damos los buenos días y la bienvenida a Héctor Mancilla. Nica, ¿cómo estás? Buen día. Y a Fer Tornu también. Bien, buen día, Cari, buen día, Claudio. Acá estamos, todo tranqui. Qué bueno. Tenía un chiste, pero es interno y se van a enojar la gente de Caleta por la inauguración de la casa. Dale, no pasa ¿Qué nada. fue lo que primero hicieron después de inaugurar la casa de Caleta Olivia ayer? ¿Qué? Abrieron la canilla a ver si tenía agua. Es bueno. Ah, muy bueno. Se fue Juli. Es bueno, Nica. Es bueno. Como si nosotros tuviéramos acá abundante agua, ¿no? No, sí, está bien. No, claro, sí, el No, nuestro podrían decirlo, pero con la luz. Vos decís que estaban sorprendidos los funcionarios caletenses cuando abrieron la canilla y salía agua. salía Claro. agua.
Bueno, déjame que salude a mi amigo Fabián Fernández. Mirá, se saca una selfie Y nos con manda. nosotros de fondo ahí. Nos Me mira manda. por el tele. Qué grande, le mandamos un beso grande. Bueno, ¿qué te Abrazo, Fabián. parece? Por la tarde me voy a poner en contacto con vos por otro tema. Por otro tema, ponete al día. Claro, a propósito de eso, chicos, un minutito robamos, pero hoy, mirá la puntualidad que tenemos, hasta estoy sorprendida. Le agradecemos a nuestros auspiciantes. Gracias a Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador, tiene salida por Paseo Costero y tiene la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas cada una. Asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Llama al 2966-530706. Y gracias a Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservalos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Ahora sí, estamos listos, prontos a seguir compartiendo el pase con los chicos. Materialista, me dice mi amigo Fabián. No, Bueno. amigo, usted sabe que lo aprecio mucho. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo vienen con el programa del día de hoy? Far, Cuidado. ¿Para qué está cerrado el micrófono? ¿Eh? No tengo No te roto. Ahí está, Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Decía que tenemos varios temas. Vamos a hablar con Natalia Quirós por el plan invernal de este año, lo que prepara la MUNI, ¿no? Que no pase Ujú. todos los años lo mismo. Y también tuvieron una reunión con personas con discapacidad visual. Vieron que hay semáforos ahora en el Sí, centro, sí, sí. diferentes cuestiones. Y las veredas. Y las veredas también. ¿Y cómo se escucha? ¿Qué tiene no? las veredas, ¿El perdón? semáforo? Tiene una disposición distinta al llegar a la esquina de cada Tiene una cuadra. línea Sí. que digamos son Están diferentes baldosas. Entonces contrapuestas, la gente ¿viste? puede ir siguiendo. Ah, con el bastoncito Claro, va. el bastoncito va siguiendo y llega a la Ah, esquina, mirá, vos, tiene te una lleva, señalización. es como una guía. Una la guía, banda. Ah, mira qué bueno. Sí, eso sí. está porque son de hecho de diferente color, igual para que lo vean, lo notemos nosotros, ¿no? Qué bueno. Son amarillas, tienen un diferente surco, digamos. Ujú. Entonces tienen ahí Qué bueno. como qué para bueno. guiarse. Y el sonido de los semáforos también, ¿no? Sí. Para la gente Iba a decir, con sí. Y eso es disminución bastante visual notorio, también. sí. Sí, Sí. sí. Lo que está muy alto. Porque yo digo, son personas con disminución visual, no Sí. auditiva. Viste que el sonido es altísimo, se Sí. escucha. Sí, sí. Yo digo, vivir ahí en esa zona. Yo pensaba los que viven Sí. porque va como desde Kirchner y San Martín hasta Vamos a contarle a la gente, Fagnano, a los que Pero no han- gracias. que la novedad es que instalaron, no sé si son nuevos los semáforos o no, pero ese dispositivo sonoro que ayuda a las personas con disminución visual y les avisa a través del sonido Ujú. cuándo pueden cruzar la calle o cuándo no. O sea, cuando el semáforo se pone en rojo, cuando se pone en verde. Pero el sonido es muy alto. Sí. Tiene una especie de pitido, ¿no? Claro. Sí, sí. Yo digo, tiene disminución visual, no auditiva, ¿no? Yo digo, vivir ahí en esa zona, e incluso hasta trabajar, o sea, los comercios de la zona, no sé si nos resulta Sí. un poquitito molesto eso. Es Sí. fuerte, se Sí, escucha. sí, sí, sí. Y aquí cada vez que cambia semáforo. Claro, no, es constante, Constante, constante porque Mm. varía el sonido de acuerdo a la luz del semáforo, pero está constantemente Está ahí bastante con, fuerte con el sonido. pitido ese. Sí, sí, ¿Mm? tal cual. Vamos a tal hablar cual. igual con Adolfo Cid. ¿Se acuerdan cuando Javier Milei habló del tema de donación de órganos? Sí, Sí. sí, Bueno. polémico, Muy como polémico. solo. Cada uno va a poder donar sus órganos. Fue una decía. ráfaga de declaraciones tremendas que dieron que hablar. Un caballo. ¿Ayer? Un Lo caballo. había dicho antes y ayer lo repitió. Sí. Ayer que repitió, ¿qué dijo ayer? ¿Otra Ayer vez? dijo ¿Trajo el que tema de vuelta? Sí. en Argentina hay 350.000 muertes al año y se necesitan 7.500 órganos. Es la lista, digamos, más o menos Sí. que ¿Y? integra año a año. Y que había que buscar a esa situación una solución de mercado. Así lo dijo. Ay, qué miedo. Digamos, diciendo que se genere un mercado de esos órganos Claro. y no que pase por el Incucay
con profesionales médicos que Es un hijo de determinan puta el tipo quién- A ver, ¿qué onda? Para llegar a fin de mes, o querés tener una camioneta 0 kilómetros, o no te alcanza para, claro, para o vivir. querés hacerte un viajecito, bueno, donate un órgano, donate un riñón y vas a poder darte Sí, esos y no gustos, solo esa eso, es la sino idea. que si vos entras en lista de espera de lo que sería el Incucay, que dejaría de existir, pero sos de clase baja, viene alguien que está en la misma lista de espera, que entró lo después o que compra. quizás no tiene el Lo mismo grado de emergencia determinado médicamente y paga el órgano y Claro, va claro. a 0 A ver, kilómetros. pero ¿quién va a vender el órgano? ¿La gente pobre? La Claro. gente que necesita ese recurso económico. Y lo va a comprar la rica. Y lo va a comprar la persona rica, la persona que tiene Para plata. que más tenga, O más sea, dinero no tenga. tiene ningún sentido, ni Mire. es increíble que este tipo pueda llegar a ser presidente. Increíble, sí, totalmente. Y uno de los Abono, que más intención de el voto tiene. peligro. Había hablado en su momento de este tema y después lo dejó, lo Sí, relegó, sí, pero sí. ahora lo trajo otra vez. El peligro. Y hay gente que probablemente esté de acuerdo con este proyecto. Yo he hablado con alguno que sí, ¿por qué no si es mi cuerpo? Pero es tu Sí. cuerpo, pero a ver, sí, ya sé que es tu cuerpo, boludo. Pero a ver, ¿qué lo vas a vender? ¿Para qué vas? O sea, no tiene sentido. Y a medida que avance la campaña y Milei vaya estando obligado a hablar de un montón de temas, va a quedar súper expuesto, ¿no? Pero hay gente que quiere escuchar eso también. También. No existe en el país, para que tengamos gobernación, no existe en el mundo un país que tenga una legislación por el estilo. No No. existe. Claro. No, No. ni va a existir. Ni la crueldad con la que lo ha dicho, lo que ha dicho Milei, ¿no? Porque vamos a decir, como es una hija putés. Sí, tal cual, tal Y cual. muy cruel. Incluso países que son acérrimos enemigos. Si yo le digo que niños palestinos se asisten o dializan en hospitales de Israel, Claro. ¿qué más ejemplo de eso? Ujú. De, hasta una actitud de asistencia humanitaria. Obvio, humana, sí, sí, humana. sí, Choca sí. con la palabra de este hombre, un desequilibrio. Me parece que es un desequilibrio desde lo emocional, Ujú. donde todo lo circunscribe a la parte económica. Todas las actividades o todos los anuncios de gobierno, de qué haría en tal ministerio, todo está circunscrito al mercado, Claro. a la parte económica. Ojo con eso, porque viola libertades individuales cada uno de estos anuncios. Y qué decirlo, sería el gran violador de libertades individuales si este personaje asumiera en el país. Pleno siglo XXI, chicos, una persona que no le cuesta nada decir que simplemente la gente venda sus órganos para subsistir. Yo digo que más allá, Claro. a mí lo que me preocupa, más allá de lo que pueda llegar a pensar, decir y o proponer, llámese Javier Milei, como se puede llamar de cualquier otra manera, lo que me preocupa es que como ciudadanos haya gente que esté dispuesta y que no se tome tal vez el tiempo de analizar, porque está tan enojada con los de siempre Ujú. o con los mismos de siempre, dice, no me importa, Eso pero es. sin escucharlo, Es tal eso, vez, es- en profundidad, sin escuchar, dice, no me importa, yo voy a votar a un loco, te lo dicen así, Sí, porque sí, me lo sí, han sí. dicho, solamente por eso, con un sentido, me parece que figurado, pero en realidad está hablando de una persona que en muchos temas es hasta siniestro el planteo que hace. Es la misma de Entonces- siempre, digamos, no votar a favor de alguien, sino en contra del resto. Entonces terminan votando Claro, a alguien pero que... ¿a qué precio? Claro, que terminan O sea, votando a alguien que es una locura. claro, porque cualquiera puede decir lo que se le ocurra, puede pensar de la manera que sea, pero que alguien considere a esa persona potable como para dirigir los destinos del país, a mí me Claro. parece que por ahí pasa lo complicado y hasta lo peligroso. Y como lo dice gritando el tipo, que es lo que mucha gente quiere expresarse Sí, de sí, esa sí. manera, El enojo. claro, claro, expresar su enojo gritando así como el tipo lo dice de esa manera, se sienten por ahí identificados con él, pero Porque, chicos, vayamos igual, aislando un poquito fino su supuesta plataforma, que no la conozco, la plataforma presidencial de este personaje. Tampoco ha dicho nada de las relaciones con los países del Mercosur, con los países de la región, Pero- cuál va a ser su política internacional respecto a distintos temas. Esto me parece a mí que es toda una improvisación que sale también verborrágica y alimentada por
un discurso así encendido, que me parece que ese discurso encendido dura escasos minutos, pero capta la atención de aquella persona, si vos pero lo está muy inmiscuida en Pero si los vos lo temas. escuchás con profundidad, Nica, en detalle, a ver, vas a dolarizar, bueno, ¿cómo? No tiene argumento, Claro, no sí, sí. sabe cómo va a dolarizar, o sea, que te tira el título el tipo Sí. arriba allá para la tribuna, pero después, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Y se cae de pedazos. Sí, porque necesito 33.000 millones de dólares para reemplazar, no sé qué. ¿Y dónde lo vas a sacar? Y tengo 3.000 acá. Y los otros 30.000 que necesito voy a salir a vender créditos de afuera. ¿Y por qué te los tendrían que dar a vos? No, sí, y se terminó, Aparte, se cayó el sí, argumento. si te dice que vendas un órgano para sanear tu economía, ¿vos te pensás que no va a hacer entrega de recursos y de soberanía por unos dólares? Olvídate. Sí, 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 sí. Hay una Seguramente. cuestión que juega muy fuertemente y que yo creo que esto debe ser materia de análisis de sociólogo, antropólogo, consultoras, que es la memoria de pescado que tenemos. Porque a este tipo lo asesora o lo banca, le da su espaldarazo Caballo. Ujú. Cualquier persona de 30 años en adelante, bueno, por eso también cala hondo en el piberío, ¿no? Que no Claro. sabe quién es Caballo probablemente. Porque si ejercitáramos la memoria, bueno, no solamente Milei, sino un montón de siniestros más que han pasado, no podrían volver a presentarse. Ujú. Bueno, pero bueno, es resultado de los gobiernos que hemos tenido también. Sí, sí, Y sí. deben hacerse cargo ellos y nosotros de lo que votamos también. También. ¿No? Estaba mirando mientras los escuchaba también. La nota en este momento A1, que para nosotros Sí. le contamos a la gente, más es la más importante. importante, la más destacada que te aparece cuando abrís el portal de Infobae, dice, este es el título, ante el crecimiento de Milei, el Frente de Todos se resignó a lograr un escenario de tercios y forzar el balotaje. Y hay una frase entrecomillada que dice, o sea, estamos bien encaminados nosotros, no estamos hablando de lo que se está hablando en este momento. Ujú. Hay una chance de ganar, esto se está entrecomillado, alguien dijo esto, hay una chance de ganar y es polarizando con Milei. Que enfrente nuestro esté una expresión de la extrema derecha y que se repartan el electorado entre él y Juntos como el Cambio. Es la única que tenemos. Un balotaje con la expresión más radicalizada. El único escenario que tenemos es el de 3/3. Si no, estamos muertos. La definición, dice Infobae, pertenece a un importante ministro de Gabinete Nacional que desde hace tiempo, como sucede con gran parte del peronismo, viene advirtiendo el crecimiento de Javier Milei en las encuestas, que es no solamente pronunciado, sino también sostenido. No es un globo de ensayo ni una fantasía política. Por eso el oficialismo le presta atención y parece que ahora la estrategia podría ser, desde el propio Frente de Todos, posicionar y darle lugar a Milei. Tal vez las palabras de Cristina Fernández el otro día, subiéndolo a la palestra, vayan por esta misma senda, ¿no? Ujú. Bueno, que ya tiene referentes acá en Río Gallegos. Tiene, ¿Sí? sí, Sí. sí, hay una camionetita que anda dando Ujú. vueltas y, Hay una linda y camioneta hay gente de él, sí. negra con vivos amarillos. Ujú. Sí, lo he visto, lo he visto. ¿Nos vamos? Nos vamos, ¿le parece? ¿Qué hora es? 8 de la mañana con... No, 9 de la 9. mañana. 9:15. 9:15. Las 9 y cuarto. 9:13. A las 11 les adelanto porque ahí nos avisan, va a haber un nuevo reclamo de jubilados. Hoy, jueves 4 de mayo, 11 horas, en las puertas de la Caja de Previsión Social, reclamamos jubilados viales, de servicios públicos, salud, bancarios y a todos los que se les adeuda. Arreglaron paritarias, los activos, pero después no les llegó en los saberes de los jubilados. Claro, los chicos de Fuera de Contexto hablaron con Viviana Carvajal, Sí, que explicó que hubo una demora, yo no estaba, pero le pregunté a Betty y me dijo como que hubo una demora administrativa, que llegaron los fondos tarde, no sé qué, que van a cobrar como por complementaria. Algo así fue la explicación que ella dio, pero bueno, Sí, hasta sí, que no sí. cobren el reclamo va a estar. Claro. Y es lógico.
Totalmente. Bueno, hablando de, nos podrían incluir a A nosotros, los de ¿no? Canal 9, sí, sí. Sí, Nosotros los- en el canal cobramos el aumento del 20%, pero el retroactivo del 20% a marzo, nada. Y ni novedades de cobrar. Y fue el propio gobierno, obviamente, que Ujú. ofreció eso, el que se firmó y se aceptó en la paritaria, pero una vez más es el propio Estado el que no cumple lo que está pactado. En realidad hablamos de aumento, pero no está en Canal 9, porque No. es una deuda. O sea, cada porcentaje que te agregan a tu sueldo, a tu básico, es achicar la deuda, Que tienen con que nosotros. hace un mes atrás estaba en 126%. O sea, Ujú. la mitad de lo que deberíamos cobrar. Entonces, te dan un 20, un 8, un 5 y un 5 y lo que hacen es achicar deuda. No es aumento Es a cuenta. lo que da el gobierno. Exactamente. Es una deuda que a medida que te van dando, la van achicando. O sea, que no se entienda que eso es un aumento de sueldo. Sí, tal cual. Un O sea, disfraz. en Canal 9, por ejemplo, estamos cobrando hoy lo que deberíamos haber cobrado en el año 2020, Ah, 2021. Sí. Bien, bien, ¿eh? Según Sí. los Y propios, además con este nivel de inflación. según se establece en el propio convenio colectivo de trabajo del Sindicato Argentino de Televisión, Ujú. convenio paritarias que se cierran en Buenos Aires. Pero bueno, lamentablemente tenemos un secretario general que es kirchnerista y que no reclama acá, ¿no? Del Chavo Rezaigor. Sí, 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 sí. Horacio Rezaigor, El secretario general del sindicato. claro, que hace oídos sordos a los reclamos nuestros y nada, en Santa Cruz, dejalo que arreglen allá y que se caguen los pibes del SATE. Tal cual, En tal Santa cual. Cruz. Un Dios mío. desastre. Ujú. Bueno, y en la gobernadora se espera que el lunes ¿Va al canal? aparentemente va al canal. Ay, canal. Sí, la carpa, esa de colores, esa carpa. Sí. Ah, Irá, la- nuevo, la parte irá a nueva. anunciar Sí. algo. Bueno, Entiendo que van a anunciar la apertura de licitación para el equipamiento de... No, 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 no. ¿No? Van a comprar a Brancatelli, a Víctor Hugo. Ajá. Pero si ya lo compraron. No, no, pero ahora van a ser parte del mobiliario. lo van a efectivizar. Ah, Te van a saludar cuando entres, te van a decir, buen día compañero, buen día compañero. Ah, claro. Ah. Bueno, el lunes 8 supuestamente va a estar la gobernadora en Canal 9 porque se va a hacer la apertura de sobres de licitación del nuevo equipamiento ¿m? para la señal provincial. Chicos, que tengan un fin. buen día. No sé Dale, qué va a hacer vamos. Cari, pero yo me Vamos, voy. vamos, vamos, Nos nos vamos. vamos. Nos vamos. Gracias, Mañana, chicos. 8 de la mañana, volvemos con la otra gestión. que tengan Chau, un buen chau. día.